Buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda charla taller de esta tarde. Seguridad ofensiva utilizando inteligencia artificial por Alfonso Muñoz. Con vosotros os dejo en manos de Alfonso. Adelante, Alfonso, cuando quieras. Buenas tardes a todos y bueno, gracias por conectaros. Me llamo Alfonso Muñoz, ahora me presento rápidamente y bueno, un poco mi intención de estar aquí. Bueno, me comentaron esta iniciativa hace unos días y yo encantado, ¿no?, de colaborar y bueno, entre todos el objetivo, ¿no?, pues es colaborar con Cruz Roja, ¿no?, y intentar conseguir fondos, ¿no?, para mitigar un poco todo esto que estamos viviendo, ¿vale? Muy rápidamente, ¿quién soy yo para el que no me conozca? Y sobre todo puntos de contacto por si me queréis escribir o cualquier cosa. Me llamo Alfonso Muñoz, en Twitter me tenéis por Mindcrypt, os dejo ahí el correo, Telegram, LinkedIn, GitHub, vamos, estoy por mil sitios. Mi perfil fundamentalmente es una mezcla entre perfil ofensivo y perfil defensivo. Trabajo para grandes multinacionales, principalmente pues o bien atacando procesos ya maduros defensivos, intentando buscar, bueno, cómo poder atacarlos de manera creativa, o creando medidas defensivas creativas frente a atacantes con ciertas capacidades, ¿vale? Por lo demás, bueno, luego publicar estas transparencias, ahí tenéis todo, ¿no? Libros que he publicado, patentes, artículos, charlas que suelo hablar bastante en conferencias de hacking, etcétera, etcétera, ¿vale? O, por ejemplo, la red CryptoRed, que a lo mejor la conoceréis alguno de vosotros, donde llevamos ya más de 20 años publicando un montón de información de ciberseguridad gratuita, ¿vale? Bien, esta transparencia es bastante importante porque que me conozcáis y muchos de los que tengáis un poco una actitud crítica hacia la inteligencia artificial, diréis un poco de, bueno, esto de la inteligencia artificial muchas veces suena un tanto a humo, ¿no? Cuando te dicen blockchain, ¿no? Es lo típico que un comercial, ¿no?, te va a querer vender un producto de seguridad de toda la vida, ¿no?, con algo que probablemente no funcione. Eso probablemente es algo que te viene rápidamente a la cabeza. Yo lo que voy a intentar en los próximos minutos es un poco daros mi opinión personal, ¿vale?, de cómo he intentado entender un poquito mejor cómo funciona la inteligencia artificial y sobre todo cómo lo puedo aplicar a la seguridad, en concreto en mi caso a la seguridad ofensiva, ¿vale?, intentando buscar nuevos mecanismos para buscar nuevos vectores de ataque, ¿vale? Como os he comentado antes, pues una de las cosas en las que trabajo es en intentar aplicar creatividad, ¿no?, a nuevos tipos de ataques, ¿vale? Rápidamente, ¿qué es la inteligencia artificial? No tenemos mucho tiempo, no voy a entrar muy en detalle en algoritmos, ¿no?, ni detalles parecidos, pero sí quiero que entendamos lo conceptual, porque eso es importante cuando pensamos en si esto es útil para el mundo de la ciberseguridad. ¿Vale? Aquí veis los ejemplos, ¿no?, que habéis visto en múltiples sitios, ¿no? And this is what Flores from the Google team was talking about. Is this kind of... Paso un pelín rápido porque por lo visto el audio machacaba la voz. Básicamente lo que os quería comentar en esa transparencia era que la inteligencia artificial parece que está avanzando muy rápido y que ya hay cosas que se resuelven mejor que lo hacen los humanos, ¿no? Habéis visto ejemplos de juegos de todo tipo que parece que ya juegan mejor que el ser humano y que está evolucionando muy rápido, pero como luego veréis cuando terminemos toda la charla, os daréis cuenta que no es tan así, y de hecho la inteligencia artificial tiene un montón de limitaciones que hace que no se pueda aplicar de esa manera tan ideal que nos gustaría, sobre todo en el campo de la ciberseguridad. Aunque sí es cierto que los algoritmos han mejorado mucho, hay mucha más capacidad de computación y a día de hoy tenemos gran cantidad de datos que podemos procesar, ¿vale? Y eso es importante, pero bueno, existen muchas limitaciones que hay que tener en cuenta. En esta transparencia os pongo un pequeño ejemplo. Esto, lo que veis aquí es una revista que tengo ya en casa, cumple ya 25 años, ¿no? Y la guardé porque me hizo bastante gracia, ¿no? Porque hablaba de cómo iba a ser el mundo en el futuro, ¿no?
Y yo cuando la leí en su momento dije, bueno, esta gente se lo está inventando completamente, ¿no? Nadie sabe cómo va a ser el futuro y de hecho a menudo el ser humano se equivoca bastante, ¿no? Cuando predice algo. De hecho, por ejemplo, a la derecha os he puesto alguna imagen, me hizo mucha gracia, ¿no? De cómo imaginaban hace 25 años cómo iba a ser la interacción con los ordenadores, ¿no? Iba a ser con un guante electrónico, ¿no? Tocando las pantallas, ¿no? Bueno, algo se imaginaban, lo que pasa que entonces probablemente las pantallas táctiles pues bueno, escapaban un poco. Os traigo esto a referencia para que pensemos que a menudo el ser humano se equivoca cuando imagina o construye cosas y eso tiene ciertas implicaciones. Y el uso de utilizar inteligencia artificial en ciberseguridad también las tiene. Supongo que habéis leído muchas noticias, ¿no? del peligro, ¿no? O de cómo está avanzando la inteligencia artificial. Estas noticias son importantes porque pensar los que nos dedicamos o hacemos seguridad ofensiva o hacemos hacking, a menudo el hacking o la seguridad ofensiva es probablemente la parte más creativa, ¿no? del ser humano y es probablemente la parte más difícil de imitar por cualquier software o inteligencia artificial. Si echáis aquí un vistazo a estos estudios, estas encuestas que se hacen, te ponen una temporización de cuándo se supone que vamos a tener máquinas suficientemente inteligentes para hacer temas humanos, ¿no? Pues, por ejemplo, traducción automática perfecta para 2024, conducir camiones 2027, todo tema de retail 31, escribir un libro automáticamente que nos diferencies de un humano 2049, es decir, parece que estamos cerca, ¿no? de tener una cierta capacidad para imitar los procesos más creativos del ser humano. Aquí la duda es si esto será verdad y, lógicamente, si tendrá implicaciones en ciberseguridad. Hay un tema importante en el uso de la inteligencia artificial, los que sepáis un poco, y es el tema de cuando entrenamos los algoritmos, ¿no? Y el tema de sesgos, es decir, es relativamente fácil, si no tienes cuidado, entrenar los algoritmos de tal manera que sesguen, es decir, que no contemples todo tipo de situaciones. La imagen que veis a vuestra derecha de este hombre negro, ¿no? que está delante de una cámara, básicamente es un sistema de reconocimiento facial que bueno, te realiza seguimiento de la cara, pero veis que no sigue la cara del negro. Si vierais el vídeo más adelante, veríais que sigue la cara de la persona blanca. Y esto es así porque ese algoritmo fue entrenado solo con caras de personas blancas, con lo cual, si entra una persona negra, el algoritmo de identificación no funciona, ¿vale? Eso es importante porque muchos de estos algoritmos se pueden utilizar para sistemas defensivos de autenticación, identificación, biométricos, etcétera. Y conocer estos detalles de cara a un atacante pueden ser importantes para evadir estos mecanismos de seguridad, ¿vale? Lógicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues todo el mundo le viene a la cabeza la peor parte, ¿no? Y es cómo poder utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? en entornos militares, ¿no? Es un problema, pero es verdad que, bueno, las grandes potencias a nivel mundial, pues están viendo cómo poder hacer sus armamentos más autónomos y más inteligentes. Entonces, bueno, no sé si es la parte más negativa, pero bueno, es una realidad y vamos a tener que vivir con ella, ¿vale? Bien, una interrupción muy rápida, vamos a acercarnos ya a la parte de ciber, ¿vale? Para entender cómo poder aplicar inteligencia artificial a ciberseguridad, primero habría que entender dos cosas. Primero es, ¿para qué se dedica la inteligencia artificial? Porque es útil en muchos escenarios. Y luego, la segunda pregunta, que no es menor, es si realmente es útil la inteligencia artificial en ciberseguridad y si soluciona algún problema real, porque a lo mejor no lo soluciona, ¿vale? Entonces, esas son dos preguntas importantes. Aquí os dejo una transparencia en la que podéis ver los mecanismos clásicos que se suelen utilizar en Machine Learning en concreto, ¿no? Aprendizaje supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo, y escenarios típicos donde suele tener utilidad. Conocer estos escenarios es muy importante, lo veremos al final de la charla, porque quizás estos escenarios se le pueda dar una pensada para utilizarlos con fines en ciberseguridad y en mi caso concreto, cuando luego os enseña al final una herramienta que desarrollé en su momento de phishing avanzado, pues buscar cómo poder utilizar conocimientos de estas áreas con nuestro fin, ¿vale? Y bueno, aquí a la derecha un típico ejemplo, ¿no? de redes neuronales
que como me imagino sabéis, pues cada red neuronal suele ser aconsejable para determinados escenarios, con lo cual este tipo de chuletas pues te ayudan bastante. Bien, una pregunta importante que nos podemos hacer es si realmente la inteligencia artificial sirve para la ciberseguridad, porque sirve para muchas cosas, pero no necesariamente es evidente que sirva para ciberseguridad, ¿vale? Supongo que muchos sabéis un poco las tendencias que existen actualmente en la industria de ciberseguridad. Una de ellas son todas las tendencias de Zero Trust, es decir, tener arquitecturas en las cuales no confías, no confías en nadie, es decir, ya no separas entre, digamos, empleados internos y personas de fuera de tu organización, es decir, todos son personas no confiables y tienes que habilitar buenos mecanismos de autenticación, autorización, comportamiento, criptografía, etcétera, para garantizar la seguridad debidamente, ¿vale? Entonces, en ese escenario, ¿puede tener utilidad la inteligencia artificial? Bueno, pues es un debate importante, sobre todo entendiendo cómo la industria va en ese sentido, ¿vale? Si pensamos un poco en cuáles son los problemas más probables que existen en ciberseguridad, os lo he intentado resumir en la imagen de la derecha. Básicamente tenemos problemas derivados de fallos de seguridad en software. Por desgracia, el software no se programa bien. Ese es uno de los focos fundamentales. Todo lo relacionado con errores humanos, todo lo relacionado con problemas de configuración de sistemas y, de una manera menos probable, pero con mucho más impacto, todo lo relacionado con Zero Days. Es decir, todos aquellos ataques, vulnerabilidades no conocidas, que en porcentaje, si lo ves en porcentaje, es menor que todos los demás ataques, pero claro, tiene un impacto muy grande. Conociendo estos problemas, existen 1000 soluciones, ¿no?, para intentar mitigar estos problemas en la industria, ¿no?, de la ciberseguridad. Pero quizás aquí la inteligencia artificial pues, nos pueda ayudar en algo, ¿vale? Un ejemplo que me gusta también utilizar bastante, a menudo cuando la gente habla de protección en sistemas, ¿no?, de arquitectura, redes, etcétera, a menudo se habla mucho de la falta de conectividad, es decir, cómo aislar sistemas y cómo eso te puede dar mayores grados de seguridad. Esa aproximación no siempre, o no al menos no en todos los escenarios, es adecuada, ¿vale? Porque no la falta de conectividad siempre te garantiza niveles de seguridad, ¿vale? A mí siempre me gusta poner este ejemplo que os pongo aquí y es de las típicas máquinas de escribir que se recomendaban en ciertos momentos de la historia, ¿no? Sobre todo en embajadas, ¿no? Para minimizar el espionaje, ¿no? Pues ciertos proyectos los podéis descargar, por ejemplo, del proyecto Goodman, ¿no? De la NSA, de cómo incluso se llegaban a espiar máquinas de escribir para transmitir vía radio información a distancia. Es decir, cualquier sistema, si alguien tiene la suficiente determinación, suficiente conocimiento y suficientes recursos, puede llegar a ser hackeable. Entonces, bueno, dentro de lo posible, hagamos cosas, sistemas razonables, usables, operables y si pueden ser razonablemente seguros, mejor, ¿vale? Bien, a partir de aquí os voy a contar rápidamente dos partes. Voy a hablar rápidamente de cómo poder utilizar o cómo se utiliza tradicionalmente el Machine Learning en seguridad defensiva, ¿vale? Y después os comentaré cómo se está utilizando a día de hoy el Machine Learning en seguridad ofensiva y os comentaré lo que tengamos tiempo, como un ejemplo concreto, esta herramienta que os comento que hice de phishing avanzado, ¿vale? Bien, ¿por qué en principio la industria o grandes, bueno, sí, la industria en general, hay un montón de productos, etcétera, intentan utilizar la inteligencia artificial para temas defensivos? Básicamente por una cuestión que tiene que ver mucho con la ya hiperconocida pirámide del dolor, ¿vale? Que publicó, bueno, que habló mucho FireEye en su momento, ¿vale? Básicamente es que si somos capaces de detectar anomalías, detectar ataques y responder rápidamente, de alguna manera un comportamiento defensivo se convierte en un comportamiento ofensivo, es decir, el defensor puede intentar, bueno, si no ganar al atacante, porque probablemente eso nunca suceda, al menos tener una posición más ventajosa. Y es por este motivo por el cual muchos investigadores, muchos fabricantes, pues están apostando fuertemente a inteligencia artificial desde un punto de vista defensivo, ¿vale? Para intentar detectar, pues anomalías. Habitualmente, ¿qué hay detrás del uso de la inteligencia artificial en seguridad defensiva? Habitualmente lo que hay detrás es un tema de ahorro de costes.
Y es un tema de ahorro de costes porque habitualmente el hacking, como tal, como disciplina, es una disciplina bastante creativa y es una disciplina difícil de automatizar. Es decir, podemos automatizar pues, el lanzar las típicas herramientas de hacking, herramientas de numeración, un Nmap, etcétera, etcétera. Pero digamos la parte que aporta más valor, ¿no? de detectar o de detectar nuevos fallos, es muy creativa y esa es muy difícil de automatizar. Y además, además de ser difícil de automatizar, precisamente es cara, ¿no? Porque requieres perfiles senior, con gran conocimiento. Y de alguna manera, bueno, la inteligencia artificial, sin llegar a ese extremo, intenta pues cubrir cada vez más esos pequeños pasitos, ¿no? Para poder automatizar ese conocimiento que es tan difícil, ¿vale? A día de hoy, ¿dónde se utiliza Machine Learning en seguridad defensiva? Pues en muchos sitios, ¿vale? Muchos probablemente ya los conoceréis. En temas de monitorización, pues que yo sepa, al menos desde la década de los 90 se utiliza, ¿vale? En intentar detectar cover channels, fraude, detección de phishing, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde hace, yo diría, más o menos 5 años, pues hay una tendencia bastante importante en todo lo relacionado con comportamiento, ¿vale? Analizar el comportamiento de usuario e intentar detectar anomalías, ¿vale? Y sobre todo, siempre y especialmente estos últimos años, en todo lo relacionado con control de acceso, ¿vale? Autenticación, autorización, identificación y perfilado. Digamos que ahí es donde de alguna manera el Machine Learning, por su propia naturaleza, ¿no? De sus algoritmos, muchos de ellos en esencia con una componente muy estadística, ¿no? Pues sirven para eso, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que no quede esto tan etéreo. Os voy a poner aquí un ejemplo de una investigación que hicimos hace ya, pues no sé, 6 años o por ahí hace tiempo, ¿no? Ahí está, bueno, Sergio de los Santos, Antonio Guzmán y yo, que hicimos para detectar malware en Android, ¿vale? Básicamente ahí utilizamos, no estaban tan de moda ciertos algoritmos como están de moda ahora, ¿no? Ni había tanta capacidad de cómputo ni tantos datos, pero bueno, en su momento, bueno, ya pudimos analizar la gran mayoría de aplicaciones que había en el market de Android y utilizar, entonces no usábamos redes neuronales, pero sí, usamos en este caso concreto máquinas de vector soporte, para el que conozcáis, y básicamente ahí definimos una serie de características que nos permitían detectar mejor el malware, ¿vale? Os voy a comentar aquí simplemente una muy rápida. Nos dimos cuenta que básicamente cuando un desarrollador malicioso, digamos, subía una aplicación maligna, simplificándolo mucho, ¿no? al market, pues la descripción de esa aplicación tenía poca riqueza lingüística. Es decir, habitualmente el texto era más corto y usaba pues menos adjetivos, menos verbos, es decir, cosas que podíamos detectar mediante procesamiento del lenguaje natural y estilometría, ¿vale? Con lo cual podíamos hacer identificadores y poder detectar o tener un indicativo mayor de si una aplicación podía ser goodware o no, ¿vale? Con lo cual, este tipo de cosas, pues bueno, pueden llegar a ser útiles. Lógicamente no son perfectas, dan falsos positivos, pero digamos a un defensor le puede ayudar a priorizar sus esfuerzos a la hora de poner el foco en qué analiza y en qué no, ¿vale? ¿Por qué soy yo en general, independientemente de este ejemplo que os he puesto, ¿no? que fue útil en su momento, ¿no? para detectar cosas, por qué soy yo habitualmente bastante crítico con el uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad? Principalmente por los puntos que os pongo aquí, ¿vale? Y que os cuento muy rápidamente y que es importante entender si utilizamos herramientas como defensores o si vamos a desarrollar herramientas como atacantes, ¿vale? Básicamente, en ciberseguridad, bueno, en general en inteligencia artificial necesitas gran cantidad de datos y necesitas que esos datos tengan cierta calidad para tu contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo pues clasificar, pues no sé, gatos en conjuntos de imágenes a intentar clasificar ataques no conocidos previamente, ¿vale? Porque no tienes muestras con las que entrenar. Entonces, en esos escenarios, habitualmente lo que te basas es en comportamiento, ¿no? Intentas detectar qué es lo normal y lo que es diferente, de alguna manera, intentas priorizarlo, ¿vale? Pero eso habitualmente pues da bastantes falsos positivos y, digamos, no son soluciones, digamos, no son soluciones ideales. Otro de los problemas que suele utilizar la inteligencia artificial, y yo lo veo en un montón de charlas y a menudo la gente esquiva esa pregunta, es que los sistemas que se suelen utilizar a menudo en ciberseguridad son
sistemas estáticos, es decir, tú los entrenas, los pones a funcionar pues en una red, ¿no? Para clasificar logs o para medir tráfico HTTP o lo que tú quieras y, digamos, no se adaptan con la realidad. Si el tráfico cambia, tienes que volver a entrenar los sistemas, ¿vale? Y hacer eso en tiempo real no es sencillo, ¿vale? Ahí os pongo un ejemplo de DARPA. Como conocéis, DARPA es pues la Agencia de Proyectos Avanzados de Estados Unidos, de Norteamérica. Básicamente, pues desde hace tiempo lanzan programas para cómo poder hacer algoritmos que se puedan usar en seguridad defensiva, que se puedan entrenar pero en tiempo real, es decir, que se puedan entrenar, imaginaros, en una red para ver si recibimos ataques, pero mientras el atacante está atacando, y el atacante no es tonto, es decir, el atacante, si sabe que le están detectando, va a cambiar su conducta, ¿vale? Hacer que un sistema de detección haga eso es tremendamente complicado. Por eso muchos de los sistemas que veréis, o de la gente que os intente vender tecnología, estarán más probablemente en entrenamientos estáticos o semiestáticos, pero no en este escenario que os cuento yo, con un atacante activo, porque es muy difícil de conseguir, ¿vale? Y luego, como veréis, sobre todo ahora cuando os cuente rápidamente la parte ofensiva, usar inteligencia artificial no te garantiza que esa inteligencia artificial sea segura. Es decir, el hecho de sustituir mecanismos clásicos, por ejemplo, de autenticación, por mecanismos de autenticación de Machine Learning, a lo mejor le pone la tarea más fácil al atacante, ¿vale? Como ahora os enseñaré rápidamente. En general, cuando veáis sistemas de inteligencia artificial en seguridad defensiva, lo más probable es que veáis sistemas como este que veis aquí, ¿vale? Este es un sistema que se diseñó en el MIT y que, bueno, yo con otros colegas tuvimos la oportunidad de analizarlo en su momento. Pues básicamente es como suele funcionar muchas de las empresas, ¿no? Suelen hacer sistemas supervisados, ¿no? Pues de detectar malware, detectar ciertos ataques en los logs o lo que sea, y luego otra etapa que puede ser no supervisada, como esa cajita que veis ahí, de tal manera que mediante un analista típicamente pues vas depurando el sistema, ¿no? De tal manera que le vas metiendo inteligencia y de alguna manera vas haciendo el ciclo. No es el escenario que os comentaba yo ideal que persigue DARPA, pero bueno, a día de hoy en la mayoría, al menos que yo conozca de entornos, es lo que se suele hacer, ¿vale? Aprendizaje supervisado y de alguna otra manera con analistas y temas más no supervisados, pues intentar alimentar las arquitecturas para pues ir intentando detectar pues algún tipo de atacante, ¿vale? En esta slide, cuando publique ahora el material en un rato, tenéis ejemplos para usar en inteligencia artificial en múltiples escenarios de seguridad defensiva, ¿vale? Que eso os ocurra. Os recomiendo este proyecto que es ML Machine Learning Security, ¿vale? Que tenéis un montón de charlas y un montón de proyectos de cómo poder aplicar algoritmos y datos concretos para necesidades específicas de detección, ¿vale? Y en esta slide os dejo también lo que yo llamo usos exóticos, ¿vale? Y es, bueno, un poco por mi interés viendo tendencias, ¿no? De cómo poder utilizar inteligencia artificial, pues o en criptografía, o en esteganografía, o temas con ondas cerebrales, ¿vale? Estos temas pueden parecer exóticos, pero hay grandes compañías, Facebook, Google, LinkedIn, bueno, diferentes compañías que se lo están tomando en serio porque el uso de la inteligencia artificial podría permitir en estos escenarios nuevos sistemas defensivos, ¿vale? Bueno, aquí veréis que os he dejado URLs, ¿vale? Ahí son de múltiples charlas que he dado de estas materias, ¿vale? En diferentes sitios. No tenemos tiempo aquí para verlos, pero bueno, simplemente que seáis conscientes que hay gente que es muy creativa y está intentando buscar nuevos usos defensivos utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Por ejemplo, el que ves aquí a la derecha es un uso que intentó hacer Google de redes neuronales para crear algoritmos criptográficos bajo demanda, ¿vale? Y en el enlace que os pongo ahí abajo doy una charla de cómo podía yo romper de hecho, cómo rompí este algoritmo que hizo Google, ¿vale? De cripto con redes neuronales, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Bien, más o menos creo que vamos bien de tiempo. Bien, eso sería un poco visión rápida, ¿vale? Inteligencia artificial y seguridad defensiva. Vamos ahora a hablar un poco de seguridad ofensiva. ¿Por qué me interesa a mí la parte de seguridad ofensiva? Bueno, hay dos partes, ¿no? Dos partes importantes por las que me interesa ver si el Machine Learning sirve para seguridad ofensiva.
Por un lado, como os comentaba antes, desde un punto de vista industrial, por un tema de ahorro de costes, ¿vale? No es una cuestión de poder automatizar herramientas, que eso ya en empresas maduras se hace, ¿no? Lanzar una Nmap o, bueno, lanzar las herramientas que se quieran, sino sobre todo digamos, la última parte, ¿no? En la que requieres de un pentester, ¿no? Un pentester, un investigador, un profesional ofensivo, ¿no? Para detectar vulnerabilidades. Eso podría ser un modelo ideal, pero a menudo suele ser caro y sobre todo en grandes empresas que desarrollan, por ejemplo, mucho software o hacen mucha tecnología, no escala. Es decir, no puedes tener siempre a gente muy buena auditando tus sistemas porque o no tienes el presupuesto o no tienes el tiempo, ¿vale? Entonces, en esos escenarios es bastante inteligente pensar en cómo poder automatizar ciertos temas más creativos o inteligentes utilizando inteligencia artificial. Está claro que, de momento, con el conocimiento que se tiene, no se puede generar un algoritmo que imite a un humano en ciertas tareas. O sea, a día de hoy eso es imposible. Pero probablemente por el volumen de tecnología que hay que analizar, que es tan sumamente grande, la diferencia, ese gap, pues bueno, pueda ser asumible, ¿no? Porque si no, de otra manera tampoco podrías analizar nada, ¿no? Porque a lo mejor no tendrías recursos o capacidad, ¿vale? Entonces, yo cuando me empecé a interesar un poco en la seguridad ofensiva utilizando inteligencia artificial, que fue hace un par de años, bueno, viene muy motivado por estos estudios que veis aquí de DARPA, ¿vale? DARPA puso bastante dinero para diferentes, instituciones, diferentes investigadores, para desarrollar una inteligencia artificial que detectara principalmente fallos de seguridad en software, ¿vale? Sobre todo buffer overflows, y diferentes típicos, los que conocemos todos, ¿no? Típicos problemas de seguridad para, ejecutar exploit, elevar privilegios, etcétera. Es decir, grandes organismos llevan tiempo pensando en cómo poder utilizar la inteligencia artificial para poder detectar de la manera más masiva posible fallos de seguridad que luego se puedan explotar, ¿vale? Y sobre todo, aparte de lo de DARPA, una de las cosas que me motivó bastante para investigar esto y sigo con ello es una charla que dio Adi Samir en la RSA Conference, que conoceréis mucho, en 2017, que vino a decir algo así como yo creo que las máquinas inteligentes son útiles para la defensa, pero no para el entorno ofensivo. De alguna manera tenía razón, es decir, tradicionalmente, al menos desde la década de los 90, que yo sepa, se usan para temas defensivos, análisis de log, malware, comportamiento, etcétera, pero parece que para temas ofensivos se había dejado un poco de lado. A día de hoy es verdad que probablemente si le preguntaran a Samir ya no diría esta frase, porque a día de hoy esta frase ya es mentira. Es decir, se ha demostrado de múltiples maneras, y lo veremos ahora en los próximos minutos, cómo poder usar inteligencia artificial desde un punto de vista ofensivo para que un atacante pueda vulnerar sistemas, ¿vale? Un tema, si os interesa este tema o sabéis un poquito más, uno de los temas que se suele hablar mucho es de lo que se conoce como el adversarial machine learning. Ahora os daré un poquito más de contexto, pero la idea básicamente es cómo poder hacer hacking de sistemas que utilicen machine learning, es decir, cómo poder engañar a esos sistemas y evadir las contramedidas, pues como hacemos pues cualquier otro tipo de contramedida, ¿no? Cuando nos saltamos pues un filtrado de, yo qué sé, de XSS o de lo que sea, ¿vale? Pues lo mismo, pero cuando las organizaciones cada vez más utilizan este tipo de tecnología. Aquí hay un hecho bastante importante. Esta es una referencia que os he recuperado de Gartner, que es de 2016, que decían que ya para este año, para 2020, más o menos el 90% de las organizaciones tendrán desplegados sistemas analíticos utilizando inteligencia artificial. Muchos, si conocéis grandes empresas, muchos ya tienen productos comerciales que de alguna manera los utilizan. Pues criminales, no criminales, estados y gente en general con conocimiento podría llegar a evadir estas medidas de seguridad, ¿vale? Con lo cual es importante entenderlas. Os he dejado aquí una pequeña slide simplemente para que tengáis algunos de los proyectos. Hay muchos, ¿vale? Ahora veréis algunos más. De herramientas clásicas que ya se están desarrollando y utilizando para evadir mecanismos de seguridad, ¿vale? Os voy a destacar dos rápidos, ¿vale? Aquí tenéis el Deep Powing, que es básicamente una especie de metasploit, pero para atacar sistemas de machine learning, ¿vale? Es decir, pues igual que tenemos el metasploit que todos sabemos y conocemos, ¿no? Pues
Lo mismo para evadir sistemas basados en Deep Learning, ¿vale? Y aquí, por otro lado, os dejo un ejemplillo de TensorFlow, que quizás conoceréis algunos las librerías con Clever Hands. Voy a pasar un poco rápido el vídeo, ¿vale? Aquí vais a ver como a la izquierda hay unos numeritos, ¿no? En el medio veréis que hay como una especie de píxel, ¿no? Y a la salida veis como el mismo número con esos píxeles, ¿vale? Entonces, si me voy un momento para el final, para no perder tiempo, vale, me voy para el final, que veáis la tabla. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace básicamente esta tabla? ¿Vale? Imaginaros que tenemos un sistema de autenticación, ¿vale? Por simplificarlo mucho, en el que tenemos autenticación por caras, ¿vale? Imaginaros, pues la cara de Alfonso hace una cosa, la cara de Juan hace otra cosa, la cara de Pepe pues hace otra cosa, ¿vale? En esta tabla lo que estáis viendo es cómo el atacante, partiendo de todas las caras posibles, digamos, le va a insertar un pequeño ruido de tal manera que consigue controlar la salida, es decir, consigue controlar qué está identificando el servidor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el 0 que veis aquí con unos poquitos de ruido, el que está más a la derecha pues sería lo mismo que si hubiera metido un 1 a la entrada, el 0 con otros puntos que está más a la derecha como si hubiera metido el 2, el 3, el 4, el 5, el 9. Es decir, el atacante, cogiendo la entrada, puede modificarla mínimamente para hacer que el sistema se comporte como él quiere, ¿vale? Entonces, conocer estas cosas son muy importantes de cara a evadir sistemas de seguridad un poquito más avanzados, ¿vale? En general, cuando hablamos de seguridad ofensiva, os los he agrupado aquí en 4 puntos, habitualmente solemos hablar de estos 4 tipos de ataques, ¿vale? Solemos hablar de cómo mejorar ataques clásicos, que es en lo que me voy a centrar sobre todo, ¿vale? Al final de la charla, es decir, cómo poder mejorar herramientas de phishing, de hacking, de password, de phishing, es decir, utilizando inteligencia artificial, pero luego hay otros que habréis visto bastante y es, en general, todos aquellos relacionados de cómo poder engañar a los algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Os lo intento resumir en la imagen que tenéis a la derecha, básicamente centrado en 2 tipos de ataques, es decir, ataques de evasión, es decir, cómo poder evadir las medidas que me puedan poner con esos mecanismos, ¿vale? Usando inteligencia artificial, o ataques de envenenamiento, ¿vale? Que es básicamente cómo puedo, pues igual que cuando, pues no sé, cuando envenenábamos un router para hacer lo que queramos, ¿no? Pues cómo podemos envenenar estos algoritmos para que se comporten de manera equivocada, ¿vale? Aquí os he dejado de nuevo varios slides, varios vídeos y varios materiales de charlas que di en su momento de este tipo de cosas, ¿vale? Simplemente aquí haceros un resumen que estos últimos, yo diría especialmente 3 años, ha habido un esfuerzo bastante por todo lo relacionado con evadir mecanismos de autenticación y todo lo relacionado, como conoceréis, de temas de deepfake, es decir, cómo generar audio sintético, vídeo sintético, imágenes sintéticas, cuyo objetivo fundamental no es solo engañar a la gente, ¿vale? Y que se cree algo, sino sobre todo evadir en muchas ocasiones mecanismos de autenticación, ¿vale? En las últimas Black Hat, bueno, y en otras conferencias, pues podéis ver cómo hay pues ya hay como una cierta moda, ¿no? De intentar evadir mecanismos de autenticación de Google, de Apple, de Microsoft, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como no tenemos tiempo, luego echarle un vistazo a estos vídeos y este material para que lo veáis en detalle. Y también tenéis que ser conscientes que a día de hoy muchos ataques clásicos que hacemos en sistemas convencionales ya se están haciendo a otros tipos de sistemas. Por ejemplo, existen ataques para robar modelos de inteligencia artificial, es decir, imaginaros, tenemos un entorno que, por ejemplo, permite clasificar caras para algún tema biométrico, pues ya existen ataques en los cuales ese modelo de inteligencia artificial se puede robar. De tal manera que yo me lo puedo robar y instalármelo en local, simplificándolo mucho, y hacer mis pruebas de ataque en local. De tal manera que cuando ya haya encontrado la manera de evadir ese mecanismo de protección, pues ya atacar directamente al sistema que está online, ¿vale? O también se han documentado bastantes, y de hecho esto está bastante de moda últimamente, cómo poder troyanizar modelos de inteligencia artificial, es decir, cómo poder introducir comportamientos adicionales para que, bueno, pues para conseguir bypass o para introducir malware o lo que sea, ¿vale?
Bien, y luego no os tenéis que olvidar que al final, aunque no es lo mismo, pero de alguna manera la inteligencia artificial intenta llevar a un paso más lo que de alguna manera hacíamos con procedimientos estadísticos más clásicos y se pueden utilizar para muchos de los ataques que probablemente conozcáis, ¿vale? Aquí os he dejado simplemente algún ejemplo, ¿no? Desde cómo poder criptoanalizar claves a distancia mediante criptoanálisis acústico, ¿vale? Este es un estudio muy famoso que hizo, bueno, Samir y otras personas en su momento, ¿vale? Todo el tema de desanonimizar Tor, ¿vale? O cómo poder hacer ataques acústicos desde el móvil. Supongo que conoceréis mucho SonarSub. Esto es básicamente si alguien consigue infectarte un terminal móvil o instalarte una aplicación, cómo utilizando el micrófono y el altavoz puedes hacer como un pequeño radar, ¿no? Es decir, puedo emitir a través del altavoz un cierto ruido no audible, en principio, por una persona y cómo puedo, mediante el micrófono, recibir los rebotes, ¿no? de esa onda, digamos, ¿no? De esa onda de presión. De alguna manera eso sirve para, por ejemplo, localizar dónde tienes el dedo puesto en una pantalla y poder extraerte el PIN, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, existen ataques relativamente sofisticados, lógicamente no son perfectos, pero bueno, nos hacen una idea de cómo los atacantes en determinados escenarios, pues pueden recurrir de la inteligencia artificial para esto, ¿vale? Para que se os quede la idea un poco más tangible, ¿no? Porque a lo mejor si no conocéis lo anterior os puede parecer un poco más así etéreo, os voy a hablar muy rápidamente de cómo poder usar y cómo se está utilizando a día de hoy la inteligencia artificial para herramientas más clásicas, ¿vale? Bueno, aquí lo que os contaba antes de DARPA, ¿no? Para detectar fallos de seguridad. Pero bueno, aquí os dejo diferentes URLs de proyectos que estuvimos viendo en su momento de cómo se puede utilizar ciertas propiedades de la inteligencia artificial para mejorar herramientas principalmente de numeración y herramientas de phasing, ¿vale? De hecho, no sé si lo sabéis, porque yo en su momento no lo sabía. Nmap, por ejemplo, cuando hacemos una clasificación, una enumeración de IP versión 6, ya está utilizando inteligencia artificial. De hecho, usa, digamos, una versión más, no sé cómo decirlo, más antigua, más simple, ¿no? Que es la regresión logística para el que lo conozca, pero bueno, Nmap ya está utilizando de alguna manera inteligencia artificial, ¿vale? Os dejo aquí diferentes proyectos por si luego los queréis probar, pero están muy orientados sobre todo eso, ¿no? A cómo poder identificar de manera más automática posible, pues fallos de seguridad, ¿no? Inyección de SQL, XSS, etcétera, ¿vale? Hay un proyecto que a mí me gusta bastante, pero que no llega a madurar del todo, que es DeepExploit, por si lo queréis probar, y es básicamente cómo poder integrar Metasploit con inteligencia artificial, ¿vale? La idea es básicamente que una especie de algoritmo externo aprenda del funcionamiento que estamos realizando con Metasploit, de tal manera que cuando se presenten ciertos sistemas parecidos, el algoritmo sepa actuar directamente sin la presencia de un humano, ¿vale? Es un proyecto bastante chulo y quizás es lo que algunos tenemos más en la cabeza de lo que se debería poder hacer usando inteligencia artificial, pero bueno, lógicamente no es perfecto, ¿vale? Si lo queréis probar está bastante interesante, ¿vale? Y es relativamente sencillo de utilizar. La documentación en proyectos derivados está en japonés, con lo cual si no sabéis japonés tendréis que tirar de traductor, pero es bastante útil, ¿vale? Y luego, lógicamente, a los que os guste el password cracking, yo soy uno de ellos, pues se ha utilizado bastante, ¿vale? Recientemente, hace un par de años, se publicó Passgam, que era un mecanismo que mediante diferentes algoritmos de inteligencia artificial permitía generar mejores reglas para aplicar a procesos de cracking, pero bueno, de estos hay muchos. Si os gusta todo este tema o lo hacéis de manera profesional, os recomiendo el proyecto Kaonashi, que son de unos investigadores aquí en España y bueno, incorpora un poco, creo que en su momento también hicieron cosas con Passgam, pero bueno, lo evolucionaron, entonces bueno, ahí tenéis unas referencias muy buenas de Wordlist para todo tema de cracking, ¿vale? Bien, bueno, esto es lo que hemos visto y ya, bueno, nos quedan más o menos como mucho 20 minutillos, ¿vale? Os voy a contar rápidamente un caso concreto, ¿vale? Que hice yo, ¿vale? Al final, teóricamente, todo esto que estamos hablando de inteligencia artificial, pues tiene lógicamente sus defectos,
pero quizás si pudiéramos identificar unos escenarios muy particulares, podrían sernos útiles para hacer otro tipo de herramientas de seguridad ofensiva, ¿vale? A esto le estuve yo dando vueltas y de hecho sigo siempre dándole vueltas, ¿no? Para crear pues nuevos escenarios de ataque para ver si las organizaciones pues se protegen o no. Y se me ocurrió el cómo poder intentar hacer mejores ataques de phishing utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Y para eso creé la herramienta Euridip, que no sé si la conocéis, pero vamos, os la voy a contar rápidamente. Básicamente parte de cómo poder llevar los ataques de Unicode clásicos un poco más allá, ¿vale? Es decir, cómo poder generalizar esos ataques. Para el que no lo sepa, bueno, básicamente Unicode es un estándar de codificación, ¿vale? Básicamente lo que nos permite es representar y visualizar textos en múltiples lenguajes, ¿vale? De hecho, pues pasan de lejos más de los 100.000 caracteres y tradicionalmente el Unicode se ha utilizado para evadir mecanismos de seguridad, ¿vale? Evadir filtros, ocultar malware, evadir IDS, hacer que pues diferentes videoconsolas o diferentes dispositivos de Apple pues hicieran un crash y dejaran de funcionar, etcétera, ¿vale? El problema con este tipo de ataques de Unicode que habitualmente son muy manuales, es decir, se va haciendo así un poco prueba y error y bueno, en algunos casos funcionan y puedes encontrar fallos de seguridad, ¿vale? Al final lo que nos hace pensar es si realmente se está auditando bien el software y si no existen mejores maneras de protegernos frente a este tipo de ataques, ¿vale? Con lo cual yo pensando eso dije, pues a lo mejor utilizando este tipo de inteligencia artificial, pues puedo generalizar los ataques Unicodes y detectar más fallos de seguridad o conseguir ataques que a día de hoy no se pueden detectar, ¿vale? De hecho, si os fijáis en esta imagen que os pongo aquí abajo a la derecha de Unicode, me interesó bastante pensar en cómo podía utilizar Unicodes de una manera bastante genérica para generar URLs que una persona pensara que son las legítimas cuando no las son, ¿vale? En la literatura a menudo nos solemos referir a esto sobre todo con su protección, ¿no? Que es Unicode, y es cómo poder extender esas URLs a un formato de tal manera que la persona no pinche, ¿no? No pinche en ese link porque se dé cuenta que es falso, ¿vale? Entonces, bueno, yo pensando en esto, pues dije, quizás los defensores no han pensado en todas las opciones posibles porque son enormes y quizás en esto la inteligencia artificial nos pueda ayudar, ¿vale? Antes de hacer eso hice una pequeña pruebecilla de concepto con código fuente que básicamente, no sé si lo veis aquí, pero básicamente aquí lo que estoy haciendo, esto es un pequeño código en Java inventado, ¿vale? Y donde veis, los que sepáis programar en Java, donde veis aquí system.out.println, socket abierto, veréis aquí que la E, que aparentemente, que la marco con una flechita azul, la E que veis no es una E normal, sino que es una E que usando Unicode no está en latín, sino que está en cirílico y en este caso lo que estoy haciendo es no estoy llamando a la clase system normal, sino que estoy llamando a un package system que yo me he inventado. Es decir, de alguna manera lo que estoy intentando aquí es, usando Unicode, engañar rápidamente a una persona que no le dedique mucho tiempo a analizar este código para introducir en este caso pues lo que hubiera querido, ¿no? Otra funcionalidad encubierta, ¿vale? Esto lo usé un poco como excusa para desarrollar el resto, pero unos compañeros aquí en España, este ejemplo lo puse en 2019, ¿vale? Un poco cuando pensé este escenario. Recientemente en la RootedCon, conferencia aquí en Madrid, en España, unos compañeros extendieron esta idea y la generalizaron, por si luego podéis ver la charla cuando se publiquen, y básicamente llevaron esta idea de cómo poder utilizar Unicode para introducir fallos de seguridad en software, en repositorios públicos de manera masiva, ¿vale? De tal manera que cuando una persona instalaba un paquete, hay muchas personas que se equivocan en el nombre, ¿no? Y utilizando Unicode, pues le puedes engañar, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo eso, pues consiguieron conseguir cientos de máquinas en muy pocas horas, ¿vale? Es decir, es relativamente sencillo engañar a la gente porque no todo el mundo le dedica el tiempo adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, reflexionando yo un poco en todo esto, digo, bueno, pues voy a intentar hacer una herramienta automática que me sirva sobre todo para temas de phishing, que era mi intención, ¿vale? Porque, como sabéis,
muchos de los ataques reales a día de hoy en las organizaciones suele ser porque alguien pulsa un enlace de manera indebida. Entonces, bueno, pues investigué esto y sobre todo quería ver hasta qué punto las medidas de protección de los navegadores podían detectarme, ¿vale? Entonces, para eso eché un vistazo a las políticas las políticas de IDN, las políticas de detección que tienen los navegadores web, y la verdad es que están bastante bien pensadas. Esto que veis aquí son todas las condiciones que sigue, por ejemplo, en esta versión en concreto, ¿vale? La última, la más actual que analicé cuando hice esta investigación. Todas las cosas que validan antes de mostrar una URL como tal a un usuario. Es decir, intentan por todos los medios que no se engañe a un usuario. Y realmente es tremendamente complicado, si no diría casi en principio que imposible, engañarles, ¿vale? Ahora veréis que sí pude engañarles, pero bueno, es bastante complicado, ¿vale? ¿Cómo utilicé yo entonces inteligencia artificial para intentar hacer ataques más interesantes? Vale, aquí lo que hice, lo veis en la imagen de abajo, básicamente lo que hice es, me cogí toda la tabla de Unicode, ¿vale? Los 100 y pico mil caracteres, y lo que hice es, quiero que el sistema me diga, utilizando inteligencia artificial, si dos letras se parecen, ¿vale? Porque si dos letras se parecen, quizás puedo engañar a un humano. Lógicamente, no voy a revisarme yo a mano los 100 y pico mil caracteres que tiene la tabla Unicode para ver qué carácter se parece a qué carácter, ¿no? Porque no terminaría nunca, ¿no? Entonces, aquí es donde pues tenía utilidad, ¿vale? La inteligencia artificial y cómo la utilicé. Aquí, básicamente, fui comparando carácter con carácter y mediante un pequeño algoritmo, pues calculaba la similitud. Es decir, si dos imágenes son muy parecidas, quiere decir que dos caracteres son muy parecidos, entonces puedo usar uno por el otro, ¿vale? Entonces, con esa idea, lógicamente, implementar esto pues tiene su ciencia, ¿no? Pero con esa idea tan sencillita me generé esta tabla, ¿vale? En mi GitHub que veis arriba, bueno, si luego os metéis, tenéis esta herramienta, Auridip, ahora os la voy a enseñar rápidamente. Tenéis estas tablas, tenéis un poco todo, ¿vale? Después de hacer toda esta historia, me generé esta tablita, ¿vale? Utilizando estos algoritmos de inteligencia artificial. Y aquí veis, pues, todas las combinaciones que te detectaban. Es decir, todo lo que parece una A, pues el algoritmo te lo detectaba, ¿no? Todo lo que parece una B, todo lo que parece una C, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, desde un punto de vista humano, probablemente no puedas engañar a alguien con todas las A's posibles, ¿no? Pero, bueno, digamos, te da cierto juego para poder hacer bastantes cosas, ¿vale? Todo esto que hice, pues lo llevé a una herramienta, ¿vale? Si luego hay tiempo, si queréis, lo vemos en directo, pero bueno, aquí os dejo un pequeño ejemplo. Básicamente es la herramienta Auridip, ¿vale? La herramienta Auridip que la podéis descargar, ¿vale? Tiene dos cosas, digamos. Incorpora los ataques clásicos que se suelen hacer en URLs, ¿no? Los de sustitución de caracteres, los de flipping, etcétera, ¿vale? Pero además le metimos estos ataques basados en estos conocimientos que hacíamos por homógrafos, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, y básicamente le metíamos una URL y nos generan todas las combinaciones posibles, ¿vale? Si veis el vídeo, veréis que con esas tablas que hicimos, pues genera todas las combinaciones posibles. ¿Qué es lo interesante de esto? Que yo como atacante sé que no existen más combinaciones, es decir, que si pruebo todas estas, quizás acierte. ¿Y qué es lo bueno que tiene un defensor? Que un atacante no puede probar otras, porque son todas las combinaciones que existen con Unicode, con lo cual como defensor también puedo tener unas ciertas garantías, ¿vale? Bien, con esto, bueno, os podéis entretener bastante. Yo me entretuve en su momento, ¿vale? Para detectar dominios vivos, ¿no? Que gente está utilizando, ¿vale? Aquí os pongo algún ejemplo simpático, ¿no? Por ejemplo, el de Samsung, el de Office, el de Amazon, bueno, ahí hay miles, ¿vale? Lo hice a nivel internacional, también en el caso de España, pero bueno, simplemente para que veáis que los atacantes están utilizando este tipo de cosas y cómo con este tipo de propuestas puedes utilizarlas como atacante o también como defensor. Pero esto para mí no era suficiente, ¿vale? Porque al final, digamos, yo estaba persiguiendo una herramienta ofensiva, pero al final lo que me había salido es una herramienta, digamos, si no perfecta, muy buena desde el punto de vista defensivo. Es decir, podía calcular todas las variantes posibles de un dominio, por si alguien me quería hacer un phishing o lo que sea, pero digamos, bueno,
quería algo más desde un punto de vista ofensivo, ¿vale? Entonces, lo que me di cuenta utilizando pues todas las combinaciones que generé, que había determinados escenarios donde las políticas de los navegadores web no detectaban los cambios, ¿vale? En concreto, esos caracteres que os pongo ahí, esos caracteres potenciales, esa especie de A, G, G, K, L, N, R, S, etcétera, son caracteres que en la versión, bueno, cuando desarrollé esto, Chrome, por ejemplo, no expandía los dominios, es decir, Punicode, bueno, o sea, la política por defecto, mejor dicho, de los navegadores, no expandía los dominios. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que, por ejemplo, lo que veis aquí, ¿vale? Ahí os pongo ejemplos de la CIA, de la NSA, ¿vale? Si nosotros usamos un dominio determinado, ¿vale? Por ejemplo, rooted.com, bueno, el que sea, generamos todos los dominios posibles y aquí veréis que hay unos cuantos de rooted, ¿no? La E que tiene un guiñito para abajo, la N que tiene como una especie de acentuación para abajo, etcétera. Es decir, estos son dominios que visualmente pueden engañar o no a un usuario, dependerá un poco del usuario, pero son dominios que si tú los metes en los navegadores, por defecto no te los expanden, con lo cual, digamos, puedes hacer ataques de phishing evadiendo las medidas de protección. Vale. ¿Qué podemos hacer como defensores? ¿Se puede detectar incluso este tipo de cosas? Sí se puede detectar, pero requiere cierta configuración, ¿vale? En el caso básicamente del navegador que utilicéis, básicamente tenéis que forzar que Punicode, la recomendación para detectar este tipo de ataques, se active siempre, es decir, que no dependa exclusivamente de la política por defecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Firefox, pues podéis configurarlo directamente desde las opciones. En otros navegadores probablemente necesitaréis extensiones que añadirles, ¿vale? Adicionalmente a esto, ¿vale? Hice esta herramienta, la podéis descargar, está genial. Lo que me di cuenta, lo que quise probar es, vale, todo esto de las URLs está muy bien y al final, bueno, alguien lo ejecutará en un navegador, pero también quería analizar cómo interpretan otros tipos de software estas URLs, es decir, porque en muchas ocasiones no es suficiente con que el navegador web te ponga la URL de tal manera que tú te des cuenta que te están atacando, sino que en muchas ocasiones cuando tú pinchas ya es tarde, es decir, cuando tú pinchas, pues a lo mejor esa URL tiene un cierto exploit para la versión de tu navegador o lo que sea y ya es demasiado tarde, es decir, también hay que tener en cuenta pues cómo se distribuyen, ¿vale? Entonces aquí lo que hice, no os lo voy a contar en detalle porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero analicé básicamente las típicas aplicaciones por las que solemos recibir URLs, ¿vale? De todo tipo, ofimática, redes sociales, etcétera, ¿vale? Y aquí os dejo un pequeño resumen de algunas de ellas, ¿vale? Algunas de ellas pues fueron fallos de seguridad que reporté y corrigieron, por ejemplo, ahora os enseñaré, pues Microsoft puso ahí la mención, es un boletín de seguridad, Faucet también, pero bueno, había muchas otras, ¿no? En redes sociales, en OpenOffice, en Sigma, WhatsApp, en algunas lo corrigieron, en otras pasaron de mí completamente, pero bueno, simplemente os dejo aquí dos ejemplos muy rápido. Una es en el caso de Gmail. En el caso de Gmail se pueden hacer ciertas cosas utilizando este tipo de Unicodes, ¿no? bien pensados, ¿vale? Lógicamente, si metemos esas URLs que os comentaba antes que son de las que los navegadores por defecto no expanden, pues si las ponemos en Gmail, pues el navegador no se va a dar cuenta, ¿vale? Pero además en Gmail, y no pasaba en otros correos, te permitía hacer algo bastante curioso que yo utilicé, por ejemplo, en ciertos ejercicios internos en la empresa para temas de concienciación, de phishing y demás, y era el hecho que podías poner podías poner correos electrónicos de usuarios no existentes usando Unicode, ¿vale? Este ejemplo que veis aquí arriba, pues era un ejemplo en el cual yo ponía un usuario que no existía, este que veis aquí de alfonso.cryptored@gmail.com y uno que sí existía que era alfonso.cryptored@gmail.com. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que donde veis lo de CryptoRed, la C en un caso es en latín y en el otro caso la C era en cirílico, ¿vale? ¿Qué hacía Gmail? Gmail te permitía enviar este correo al destinatario, ¿vale?
Entonces el destinatario recibía este correo y veía esas cuentas de correo. Lógicamente, si responde la cuenta de más a la derecha, no lo recibiría porque es una cuenta que no existe, pero en determinados ataques esto es muy útil porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo hacía era suplantaba la dirección del CEO, ¿vale? Y lo que decía, hola, soy el CEO, tenéis que hacer no sé qué, ¿vale? Habitualmente la gente simplemente porque lo diga el CEO, porque le va a aparecer la dirección bien, se lo creería, pero si contestara, el CEO de verdad nunca recibiría ese correo porque esa dirección no existe. Es decir, existen este tipo de, no sé si llamarlo trucos o no validaciones que a día de hoy funcionan y en concreto en Gmail, en otros navegadores no funcionan, ¿vale? O sea, en otros correos web no funcionan. Pero bueno, y aquí, bueno, aquí no os puedo enseñar todos los ejemplos, ¿vale? Pero esto es un ejemplo de algo de un software que lo hacía bastante mal, ¿vale? De hecho, fue el caso de Skype, uno de los ejemplos que reporté en su momento a Microsoft y por ejemplo, en Skype, en función de la versión, pues le podías engañar de una manera u otra, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, ya fuera en escritorio, fuera en la página web o fuera en la aplicación móvil, generando dominios falsos, pues se podía engañar, ¿vale? Estos dominios, de nuevo, recordaros que es gracias a todo esto que hemos hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Y ya, bueno, para ir terminando, 3 slides, que me voy de tiempo. Probé muchas cosas, ¿vale? Aquí hice un ejemplo simpático por si queréis probar. Sobre todo esto es útil para probar software, ¿no? Y validaciones y a ver qué tal hacen las cosas, ¿vale? Aquí probé en su momento software de validación de plagios, ¿vale? En España fue famoso hace un par de años temas de plagio, ¿no? Del actual presidente del gobierno, de su tesis doctoral. Pues quise probar con temas de Unicode cómo de fácil era engañarlos, ¿vale? Hay 2 software que son muy conocidos, Plagescan y Turnitin, y bueno, jugando simplemente con ese diccionario que hice, ¿vale? Y que tenéis disponible y con Unicode podéis ver cómo incluso metiendo textos hiperconocidos con 3 cambios podéis hacer que el sistema no detecte el plagio, ¿vale? Es decir, hay mucho que hacer y no es muy difícil, ¿vale? De validar esto, pero hay tema que hacer para validar mejor los sistemas. Y aquí ya la última, dejaros una herramienta que publiqué, que es Steg Unicode. Los que me conozcáis sabéis que llevo mucho tiempo y me gusta mucho todo el tema de cover channels y esteganografía. Entonces, una pequeña herramienta con la que podéis hacer canales, pequeños canales encubiertos en texto, en lenguaje natural, utilizando Unicode, ¿vale? Por el medio que queráis, ya sea por Twitter o por el medio que queráis. O con esa herramienta pues podéis generar textos que visualmente son parecidos o que una persona podría pensar que son legítimos, pero en el fondo estás usando estos caracteres que son similares para ocultar lo que quieras, ¿vale? Y ya, bueno, nada más, agradeceros vuestro tiempo, simplemente cerrar con esta frase. No sé si conocéis a Nick Bostrom. Bueno, es una persona bastante, bueno, filósofo diría yo, ¿no? Bastante conocida, sobre todo en el mundo de la inteligencia artificial, y tiene una frase, ¿no? Pensando un poco en toda la evolución, ¿no? de esta disciplina, que tiene que ver también mucho con esto que estamos viendo ahora, ¿no? Con el COVID, ¿no? Básicamente lo que quiero es que reflexionemos un poco de si realmente esto puede tener más recorrido de la inteligencia artificial en seguridad defensiva y ofensiva, que lo que os he intentado resumir de manera muy rápida en esta hora. Y que busquemos nuevos casos de uso, ¿vale? Porque a mí en el caso del phishing me funcionó bastante y quizás podamos encontrar otros elementos, otros ataques, ¿no? Que podamos usarlo, ¿vale? Lógicamente con todas las limitaciones que hemos ido comentando. Y nada más, agradeceros vuestro tiempo. Os dejo ahí, no sé si hay tiempo para preguntas, mi contacto, Twitter, Minecraft, vuestro correo y por favor, pues donar, ¿no? Donar lo que podáis, que para eso estamos aquí. Gracias a todos. Nos preguntan básicamente si en el tema de detección de malware se puede emplear análisis heurístico en tiempo real o si utilizas análisis heurístico en tiempo real. Bueno, en general, me preguntan un poco, no sé si oye la pregunta, ¿no? Por temas heurísticos en malware. En malware, supongo conocéis mucho, ¿no? Existen como 2 filosofías clásicas, ¿no? Todo lo basado en firmas, ¿no? Lo estático, que, bueno, son buenas para conocer el pasado, digamos, todo lo que ha pasado
pues si no se modifica o si no se ofusca, trabajar con firmas es un mecanismo adecuado, pero lógicamente eso no cubre todos los escenarios. Entonces, en detección de malware se suele utilizar procedimientos heurísticos y siempre que se pueda y, digamos, la capacidad de computación, pensar al final que antivirus y otros sistemas tienen restricciones, es decir, no pueden ejecutar ahí toda la computación o uso de memoria que quisieran, usar mecanismos heurísticos, mecanismos basados en comportamiento y en muchas ocasiones utilizando ciertos algoritmos de inteligencia artificial. Pero vamos, eso es tendencia lingüística. Vale, otra pregunta muy recurrente, ¿dónde tienes las slides que has puesto? Vale, lo publicaré todo, el link lo publicaré en mi Twitter y lo subiré probablemente en mi GitHub. Ahí subiré el PDF. Vale, pues aquí en pantalla tenéis al final de la presentación la cuenta de Twitter de Alfonso Muñoz, Mindcrypt. Lo digo para que os lo podáis seguir y estar al tanto de las sliders y las publicaciones que haga, que son muy interesantes. Bueno, pues gracias a todos. Donar. Un placer estar contigo y nada, nos vemos en otra ocasión. Sí, en otra ocasión. Venga, un abrazo a todos. Venga, gracias. Hasta ahora.